Una de las cosas más comunes para los cristianos es orar. Es algo que hacemos de manera natural. De hecho, cuando iniciamos nuestra relación con Dios, lo primero que nos enseñan es a orar. La oración es como respirar para el creyente, pero pocas veces nos detenemos a analizar bíblicamente cómo la práctica de la oración es un gran misterio. Es algo realmente muy extraño. Un misterio es algo que Dios ha establecido en su palabra, pero no alcanzamos a comprender bien del todo. Así es la oración. ¿Por qué lo comento? Porque la Biblia enseña que Dios es soberano, es decir, hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, en el momento que quiere. La Biblia enseña que no se cae un pajarillo sin la voluntad de Dios, que los cabellos de nuestra cabeza están contados, que Dios conoce nuestras necesidades antes que le pidamos. Entonces, si Dios es soberano y hace todo conforme al designio de su voluntad, entonces, ¿para qué oramos? ¿Qué caso tiene? Pudiéramos concluir. No obstante, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios escucha las oraciones de su pueblo y cosas suceden cuando los creyentes oran. A pesar de todo y por difícil que nos cueste entender, Dios ha establecido en su palabra la práctica de la oración como un medio de comunicación con el creyente. De todos los autores del Nuevo Testamento, ninguno insiste tanto en el tema de la soberanía de Dios como el apóstol Pablo, porque efectivamente Dios es soberano. Y ninguno insiste tanto en la necesidad de orar como el mismo Pablo. Y hoy no vamos a resolver este misterio, pero vamos a ver a la luz de las Escrituras lo importante que era para Pablo el tema de la oración y lo importante que debe ser para cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. Bienvenido a esta serie titulada Por Él y para Él, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Comenzamos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de esta maravillosa carta. Estamos avanzando verso por verso. El título de este mensaje es Una oración incesante. Acompáñame al texto de hoy en el capítulo 1 de Colosenses. La porción que abordaremos será del versículo 9 al versículo 14. Colosenses 1, 9 al 14 nos dice así. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo en la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para participar de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Después de leer estos motivos de oración, podemos notar cuánto deseaba Pablo que estos creyentes crecieran en gracia, dieran fruto y avanzaran en sus vidas cristianas. De estos versículos analizaremos dos aspectos muy importantes: el hábito de oración de Pablo y las peticiones de Pablo. Comencemos con el primero, el hábito de oración de Pablo. Como vimos en la enseñanza anterior, Pablo le hace saber a los colosenses que están presentes en sus oraciones. Esto lo leímos en el versículo 3 de Colosenses 1, que dice así: Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Pablo destaca la fe y el amor que manifiestan como frutos de la salvación, ambos frutos basados en la esperanza de una gloria futura. Esa es la razón por la que ora por ellos y le pide a Dios que les permita seguir creciendo en estas virtudes
tal como lo leemos en el versículo 9. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo y Timoteo recibieron un reporte de la iglesia en Colosas y de inmediato convirtieron ese reporte en motivos de oración. Ellos estaban convencidos de que nada puede hacerse en la obra de Dios si no es en dependencia a Dios en oración. Pablo constantemente oraba por las iglesias y les pedía que éstas oraran por él, tal como lo leemos en esta misma carta en el capítulo 4, Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. En Romanos 15:30, Pablo escribe lo siguiente: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Hemos comentado en varias ocasiones que la oración es un misterio, ya que, por un lado, la Biblia enseña que tenemos a un Dios que es soberano, tiene el control sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. Y por otro lado, la Biblia también enseña que ese Dios soberano ha decretado que muchas cosas ocurran en el mundo por medio de la oración. Por eso es un misterio. Nuestra responsabilidad no es resolver el misterio, sino cumplir el mandato. Y el mandato es orar. De todos los autores del Nuevo Testamento, ninguno insiste tanto en el tema de la soberanía de Dios como Pablo, y ninguno insiste tanto en la necesidad de orar como el mismo Pablo. Donald Carson menciona 3 aspectos que caracterizaban la vida de oración de Pablo. Primero, oraba por personas que no conocía. Ejemplo, los colosenses. No se limitaba a orar por los que conocía o por las iglesias que él había plantado. Carson dice que si nuestro universo de oración se limita a aquellas personas que conocemos, esto refleja cuán egocéntricos somos. Oremos por aquellas personas que no conocemos. Procuremos seguir noticias cristianas alrededor del mundo y así enterarnos de las necesidades y padecimientos de muchos creyentes que quizá están siendo perseguidos y atacados por su fe. Pablo también oraba incesantemente. Como ejemplo tenemos los versículos 3 y 9, en donde encontramos las expresiones: nunca dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones y siempre oramos por ustedes, lo cual nos habla de una oración regular, constante, 24/7, tal como también lo escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 15 de su primera carta a esa iglesia, que dice: oren sin cesar. Aquí la pregunta es: ¿qué tan incesantes somos en la oración? ¿Qué tan constantes somos? ¿Oramos al menos en la misma medida que solemos preocuparnos? Pablo también agradecía en sus oraciones. Oración y gratitud, una combinación perfecta. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias. Son palabras de Pablo a los colosenses. Otro ejemplo donde Pablo aplicaba este principio es con la iglesia de Corinto, una iglesia por la cual Pablo se desbordaba en gratitud a Dios, a pesar de ser una iglesia que no daba muchos motivos de gratitud, ya que literal era un desastre en varios aspectos. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por la obra que está realizando en la vida de alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste en tu oración a traer únicamente acciones de gracias a Dios? ¿Sabe? Necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Un buen método es orar con base en las oraciones que encontramos en las Escrituras. Los apóstoles le dijeron en cierta ocasión a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y fue así como quedó plasmado el tan conocido Padre Nuestro, una oración modelo. Así como ellos, que cada uno de nosotros podamos ver cuán profunda es nuestra necesidad de depender de Dios. Y por supuesto que podamos aprender a orar tomando como base
las Escrituras, las oraciones de las Escrituras. Todo esto que acabamos de ver es en torno a la vida de oración de Pablo. Ahora veamos el segundo punto de nuestro estudio, las peticiones de Pablo. Analicemos el flujo de pensamiento de Pablo. ¿Qué es lo que le pide a Dios? Hay cosas muy interesantes. Versículo 9. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo en la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. No cabe duda, una gran petición que tiene un gran propósito. ¿Qué es lo que pide Pablo a favor de los colosenses? Conocimiento de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. El efecto, agradar a Dios con sus vidas, producir toda clase de buenos frutos y, por supuesto, un crecimiento consistente. En cuanto al conocimiento de su voluntad, podemos llegar a la conclusión que, para que un creyente pueda seguir avanzando en su vida cristiana, necesita conocer más su voluntad. Juan Calvino decía, la fe no descansa en la ignorancia, la fe descansa en el conocimiento. Hoy muchas personas, muchos creyentes incluso, le hacen un monumento a la ignorancia. Muchos hasta llegan a pensar que el conocimiento es dañino. ¿En qué se basan? En 1 Corintios 8:1 que dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Obvio, esta interpretación está fuera de contexto. Si así fuera, ¿por qué Dios reveló tanto conocimiento en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? Lo único que la Biblia advierte es que buscar el conocimiento por el conocimiento en sí no es ayuda, sino tropiezo. Sam Storms dice, aprender por aprender puede que expanda la mente, pero no necesariamente transforma el corazón. Pablo no quería que los colosenses fueran llenos de conocimiento, sino de conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Muchas personas cuando oyen hablar de la voluntad de Dios, inmediatamente lo relacionan con la voluntad de Dios para los diversos aspectos de la vida. Con quién me casaré, qué carrera estudiaré, dónde viviré, etc. ¿Sabe? No es de eso de lo que Pablo habla. Se refiere más bien a los mandamientos y principios que Dios ha revelado en su palabra y que nosotros debemos obedecer, tal como lo comprendía el salmista que expresaba estas palabras. Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Lo que pide el salmista a Dios es que le ayude a poner por obra sus preceptos. Lo contrario es andar en necedad. En Efesios 5:15-17 también leemos. Por tanto, cuidado con la manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Mucha gente se pasa la vida tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios en aspectos específicos como el matrimonio, la escuela, el trabajo, etc. Pero al mismo tiempo descuidan la voluntad que ya Dios reveló en su palabra. Por eso nosotros, en su gracia, no le jugamos al gurú, al adivino o al profeta en el púlpito. ¿Cuánta gente ha tomado decisiones sumamente aventuradas y muy locas solo porque algún ministro detrás de un púlpito tuvo el atrevimiento de dictarle lo que tenía que hacer en algún área de su vida? Con quién se debía casar o cosas por el estilo. Yo no te puedo responder con quién te debes casar o si debes tomar o no determinado empleo o si te debes mudar de país. Sería muy irresponsable de mi parte y no es mi papel. Al rato si no te va bien, hasta me vas a reclamar, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es cuál es la voluntad de Dios a la luz de las Escrituras. Acompáñame a descubrirlo en 1 de Tesalonicenses 5,
16 al 18. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Segunda petición de Pablo a favor de los colosenses: sabiduría y comprensión espiritual. Estas dos virtudes sugieren la habilidad para discernir cuál es la verdad y decidir correctamente. Hay gente que se graduó con honores en la escuela de administración, pero terminaron quebrando empresas. Tienen mucho conocimiento, pero no saben tomar las mejores decisiones. Pablo no quiere que estos hermanos solo tengan la cabeza llena de conocimiento, sino que ellos entiendan y apliquen ese conocimiento en las decisiones de la vida práctica. Ahora, entendamos que los falsos maestros les vendieron la idea a los colosenses de que ellos necesitaban conocer ciertas verdades ocultas que solo algunos iluminados conocen. Pablo les dice: ustedes no necesitan una verdad esotérica, lo que necesitan es un mejor entendimiento de lo que ya Dios ha revelado en su palabra. No traten de comprar lo que ustedes ya tienen. Si quieren vivir una vida agradable a Dios, no se dejen seducir buscando fuera del Evangelio lo que ya Dios les dio en el Evangelio. En este sentido, Pablo les dice en Colosenses 2:3: no se dejen engañar, porque en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso no quiere decir que Dios en su gracia común no haya dado a los hombres entendimiento en ciertas o varias cosas. Pero cuando los expertos del mundo contradicen lo que Dios nos ha revelado en su palabra, nosotros tenemos que decir, como Pablo decía a los romanos en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es en las Escrituras donde encontramos la verdad verdadera, dice Francis Schaeffer, la neta del planeta, diríamos nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde debemos anclar nuestra vida cristiana, porque hay muchos falsos profetas que nos pueden vender sus ideas con mucha sutileza. ¿Sabe? No podemos darnos el lujo de despreciar y descuidar las Escrituras. En estas hallaremos la sabiduría y comprensión espiritual que tanto necesitamos. Y todo esto para andar como es digno del Señor, para honrarle y agradarle, como lo leemos en el versículo 10, que dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, seguirán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ahora, sí es cierto que nosotros no somos salvos por obras, ¿verdad?, sino por la fe. Pero la fe que tenemos en Cristo es una fe que obra. Efesios 2:8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. De acuerdo con lo anterior, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Santiago 2:19 al 20 nos dice así: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Las obras del creyente son su certificación, así como los cursos de certificación en las empresas, que sirven precisamente para validar el conocimiento, las habilidades y competencias que de por sí ya tiene el colaborador. Así son las buenas obras para el creyente. Juan 15:8 nos dice así: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Esto muestra que estamos conectados con la vid verdadera.
Una vida fructífera es una vida en crecimiento. ¿Cuál es el fruto que debe dar el creyente? Descubrámoslo en Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. En la última frase del verso 10 dice: mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sabe? El crecimiento nos lo da el conocimiento de Dios. Nuestro crecimiento es proporcional al grado de conocimiento de Dios. En la obra de C.S. Lewis, Príncipe Caspian, de las Crónicas de Narnia, Lucy le pregunta al león: ¿tú estás más grande? El león le responde: no, tú estás más crecida, pequeña. Lucy le dice: entonces, ¿no eres tú el que ha crecido? El león dice: no, pero cada vez que tú crezcas, me verás más grande. Tal como dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo que nos capacita en cualquier adversidad es el conocimiento de Dios. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, dice Hebreos 11. ¿Cómo se da este conocimiento? A través de acciones de gracias, alabarle, de una oración continua y por supuesto de la lectura de su palabra. Estos son aspectos que dan como resultado una relación estrecha y personal con Dios. Una de las mayores desgracias del cristianismo moderno es que muchas personas van detrás de experiencias personales, emocionales, con Dios, pero no van detrás de Dios mismo. ¿Sabe? Nadie puede ir detrás de Dios sin conocer profundamente el libro en el que Dios se ha revelado. Nuestras emociones son variables y engañosas. Hay personas que van de reunión en reunión esperando sentir algo. Son adictos al emocionalismo, necesitan la droga de las emociones para creer que Dios está ahí. Ciertamente muchas veces Dios nos permite experimentar situaciones emocionalmente profundas, pero muchas otras veces también Dios está en un silbido apacible. Sigamos avanzando en el texto bíblico. Leamos los versículos 11 y 12. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Aquí tenemos una segunda oración: que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, lo cual tiene como efecto la constancia y paciencia necesaria para nuestras vidas. El poder de Dios muchas veces lo relacionamos con efectos espectaculares, sanidades y milagros, pero aquí nos dice que ese poder nos produce constancia y paciencia. ¿Dónde se pone a prueba nuestra constancia y paciencia? Cuando las cosas no nos salen como esperamos y en medio de las frustraciones decimos: no puedo con esto. Y cuando estamos en medio de un conflicto o una provocación y decimos: mi paciencia se agotó, voy a darle a esa persona lo que se merece. Es ahí, en nuestra debilidad, cuando el poder de Dios nos fortalece y nos hace tener toda la constancia y la paciencia que necesitamos. Pablo les dice también: mi deseo es que estén llenos de alegría y den gracias a Dios el Padre. Tal y como exhortaba a los filipenses a vivir una vida alegre más allá de las circunstancias. El gozo y las acciones de gracias deben ser un sello distintivo en cada creyente. ¿Y cómo no estar alegres y agradecidos, verdad? Si estábamos descalificados, excluidos, éramos no aptos para la herencia de su reino, éramos la antítesis moral y espiritual de lo que se requiere para ser parte de dicha herencia, pero ahí es donde entra el Evangelio. Y en Cristo somos aptos para tomar parte
en la herencia de su reino, solo por su gracia. Todos los créditos que no teníamos, ahora los tenemos por Cristo, tal y como lo leemos en los últimos versos de nuestro estudio, Colosenses 1, 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él compró nuestra libertad y anuló el pecado que nos hacía inaptos y nos descalificaba delante de Dios. Él canceló la deuda moral que nos impedía venir a disfrutar de la herencia de los santos. Nos trasladó de un punto extremo al otro punto extremo, de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Quiero concluir con estos 4 puntos a manera de aplicación. Número 1. Ora por todo y por todos continuamente. Número 2. Conoce su voluntad. Número 3. Procura la sabiduría y la comprensión espiritual. Número 4. Fortalece tu vida en el poder de Dios. Acompáñame a orar. Señor Jesús, ayúdanos a ser creyentes de oración. Queremos descansar en tu soberanía y al mismo tiempo orar por todo. De igual manera, Dios nuestro, que podamos conocer día a día tu perfecta voluntad en tu palabra y que aprendamos la sabiduría en ella y que tu Espíritu nos dé mayor comprensión y entendimiento. Por último, Señor, fortalece nuestras vidas en tu poder para que tengamos la constancia y la paciencia que necesitamos para la vida. Que vivamos siempre alegres y agradecidos por la gracia inmerecida que hemos recibido. Amén. Amigos, qué gusto haber compartido este tiempo y este estudio con ustedes a través del video. Nos vemos la semana siguiente para continuar con nuestra serie Por Él y para Él. Hasta pronto.